Aquí yo quisiera regresar un poco al canon 1057, que establece que ya vimos que el matrimonio lo produce el consentimiento, y luego dice el consentimiento es un acto de la voluntad en virtud del cual el hombre y la mujer se entregan y acogen de modo irrevocable para constituir el matrimonio. Quiere decir que el consentimiento tiene un contenido, y este contenido no puede ser otro que un acto de amor de extraordinaria calidad. O sea, aquí nos vamos a meter al terreno del amor y particularmente del amor sexual. El canon dice que el consentimiento es un acto de la voluntad por el que me entrego y te acojo de manera irrevocable para constituir el matrimonio. Quiere decir que el consentimiento no es algo sin contenido, no es simple y sencillamente una manifestación vacía de contenido real, sino que hay un contenido. Ahora, ¿qué relación existe entre el amor y el matrimonio, entre amarse y casarse? Porque hoy también hemos segregado un poco estas dos realidades. Y pareciera posible casarse sin amarse o amarse sin casarse. O sea, ¿qué relación existe entre amarse y casarse? Porque muchas veces, con esto de que hemos convertido a las formalidades en la causa del matrimonio, pues pareciera posible que dos que no se aman se casen. Y también parecería posible que dos que se amen no necesiten casarse. Basta con amarse. ¿Qué relación hay entre amarse y casarse? El amor, en primer lugar, es digamos, el primer apetito, decía Tomás de Aquino. El amor es aquello que es más radical en nuestra persona. Nos han dicho, y es verdad, que estamos hechos por amor y para amar, y que el amor constituye una realidad radical, primaria, ecológica 100%. Es real que los hombres y las mujeres nos vemos, nos pillamos, nos enamoramos, nos unimos, hacemos familias y no necesitamos nada más que actualizar nuestras inclinaciones naturales para realizar eso. El amor es algo de origen absolutamente natural, no es un invento de la cultura. No es un invento como la aviación, el cine, que digamos pudo no haber existido la aviación durante muchos años y no nos pasó nada. El amor es un radical antropológico, es algo que nadie inventó, es algo que pertenece a nuestro estatuto ecológico, natural. El hombre ama y ama todo el tiempo. El hombre vive en función de sus amores. Desde un punto de vista genérico, el amor es una inclinación irresistible. El hombre vive en función de lo que ama. Estudia lo que haces y lo haces en función de lo que amas. Ahora, el amor es en principio un genérico. Por eso el amor es una palabra anfibio, porque hay muchos amores y se puede hablar desde muchas perspectivas del amor. Y puedes hablar del amor humano entre un hombre y una mujer, puedes hablar del amor a la patria, del amor al trabajo, hasta de los vinos de La Rioja. O sea, el amor en principio es clasificable.
Entonces hay que entender que el amor es aquello que nos atrae, aquello en función de lo que vivimos, independientemente de que hay amores buenos y amores malos. Hay amores que nos edifican, que nos construyen, y hay amores que nos destruyen. El amor es aquello a lo que nos entregamos. Entonces, desde un punto de vista amplio, el amor es la dinámica más radical de la persona. El amor es aquello que nos levanta en las mañanas, aunque sea un vicio. Amamos al vicio, por eso nos entregamos a él. O sea, una cosa es la dinámica amorosa y otra es el objeto al que se dirige nuestro amor. Entonces, el amor primero es un genérico, luego tiene especies. Y tú podrías estudiar el amor paterno-filial y definir las características que tiene el amor entre un padre y un hijo. Y ese amor tiene sus características y tiene su finalidad, que en ese caso es una finalidad formativa, educativa. La función del padre es acompañar al hijo, es acompañar a la hija a que crezca, madure y haga su vida. El amor entre un papá y una hija es bien diferente al amor entre un esposo y una esposa. Cambia la dinámica, trata a tu esposa como tu hija y a tu hija como tu esposa y vas a ver el desastre que haces. Porque son amores diferentes. Entonces nosotros estamos refiriéndonos a un tipo específico de amor a propósito de nuestra diversidad sexual, que es el amor conyugal. El amor conyugal es un amor propio, exclusivo, entre el hombre y la mujer, que obedece a su modo diverso y complementario de ser la humanidad. Entonces, digamos, el amor, que es un genérico, lo especificamos en un punto concreto, que es el amor del hombre y la mujer a propósito de ser hombre y ser mujer. Y ese sería, digamos, el amor conyugal. Pero el amor es una dinámica de correspondencia, de don y de acogida. Por eso el canon dice: el consentimiento es el acto de la voluntad por el que el hombre y la mujer se entregan y se acogen. Entonces, ese don y acogida que funda el matrimonio, porque dice, se dan y se acogen de modo irrevocable para constituir el matrimonio. Entonces, el don y la acogida que constituye el matrimonio tiene un contenido, y ese contenido es el amor conyugal. El hombre y la mujer se corresponden y el don y la acogida es de lo que son en sí mismos como personas. No das cosas que tienes, sino que das lo que eres y acoges no lo que el otro tiene, sino lo que el otro es. El patrimonio, el primer elemento común que tenemos los casados es a nosotros. Es decir, nos tenemos nosotros, es lo primero que tenemos. Yo tengo a mi esposa y mi esposa me tiene a mí. Y porque me tiene a mí, tiene lo mío. O sea, tener lo mío es consecuencia de tenerme a mí. Por eso es normal que el día que el marido se muere, la mujer se queda con el rancho. Sí, enteramente normal, porque siendo yo de ella, yo soy de ella y lo mío también. Pero lo mío es posterior a mí. O sea, lo que tenemos en la comunidad conyugal, lo que los amantes tienen es lo que son, como lo primero y lo más esencial de lo que poseen. Pero esto se debe primero a la naturaleza del amor, que es don y acogida de lo que somos.
Pero ese don y acogida se refiere a nuestro modo de ser. O sea, nosotros somos un cuerpo espiritualizado, somos un espíritu encarnado y por lo tanto el modo como somos se corresponde con el modo como amamos. El amor es la acción más radical de la persona y la persona no es una división entre un cuerpo y un espíritu, sino que es la integración armónica entre un cuerpo sexuado y un espíritu personal. Entonces, esa unidad antropológica que somos condiciona nuestro modo de obrar. Lo que nosotros conocemos o ignoramos respecto de nuestra humanidad es lo que conocemos y lo que ignoramos respecto de la realidad del matrimonio. Hay una relación entre la persona y el matrimonio. Cualquier concepción del matrimonio refleja una manera de ver al hombre. Hay un modo de ver al hombre. Aquellos que dicen, oye, el amor, este amor para toda la vida es imposible. ¿Ven? Cuando tú me dices esto es imposible, me estás diciendo el modo como ves al hombre. O sea, el hombre entonces no puede emprender un proyecto biográfico. Es una visión más chiquita del hombre, un poco más enana, en donde el hombre no puede vincular en el presente su futuro biográfico. La visión cristiana es una visión de un hombre más poderoso, de un hombre que tiene la capacidad hoy, aquí y ahorita, de proyectarse hacia su futuro y vincular Tenemos, el futuro. Vincular hoy el futuro. Entonces, estudiar al hombre para entender el matrimonio es fundamental y por eso este tema se llama antropología del amor. Porque tenemos que entender, aunque sea en una sesión muy corta, pero hay que tratar de entender cuáles serían las principales claves de comprensión del amor sexual. Primero, que somos una unidad armónica entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y que el amor constituye la estructura y la dinámica más radical de nuestra persona. Entonces, a propósito de nuestra diversidad sexual y de nuestra unidad sustancial entre cuerpo y espíritu, pues hay un modo de amarnos que se corresponde con esa diversidad. Una visión fragmentada de la persona nos lleva a una visión fragmentada del amor. Si el hombre es una unidad, la dinámica amorosa debe mantener la unidad que somos. Y entonces es el hombre instalado en su cuerpo, en la acción de amar, en donde el cuerpo implica a la persona. Y entonces te entregas, pero entregas la unidad que eres, no fragmentada, no dividida, sino entregas la unidad armónica que eres y entonces el encuentro es el encuentro de cuerpos con alma, con espíritu. Una visión fragmentada supone que el cuerpo y yo no somos lo mismo. El cuerpo es mío, pero no soy yo. Y entonces, por un lado, las visiones un poco peyorativas de la sexualidad, en donde lo corporal vendría a ser de segunda y lo espiritual vendría a ser lo exquisito, y entonces somos como angelicales que tenemos que soportar un cuerpo, y entonces vienen las visiones desviadas de ver el matrimonio como algo, como decían los antiguos, el remedio a la concupiscencia, pero muchos lo interpretaban mal y decían, bueno, si van a pecar, cuando menos que estén casados. No,
Esa es una visión absolutamente equivocada. Sí es el remedio a la concupiscencia, pero visto desde el remedio al egoísmo. El matrimonio, claro que es el remedio al egoísmo, porque el matrimonio necesita la generosidad, porque el matrimonio está fundado en la entrega, en la acogida. Un egoísta, un egocéntrico, un narcisista que solo sabe verse el ombligo y que no puede vivir para nadie más que para sí mismo, no sirve para el matrimonio. El matrimonio supone esa apertura al otro, esa acogida del otro y ese don de mí. Pero entender que el cuerpo es algo de segunda y que lo nuestro de primera es espiritual, es fragmentar a la persona. Y también hay la visión contraria, la visión contraria en donde el hombre que no es su cuerpo, pero que tiene cuerpo, puede implicar el cuerpo sin implicarse como persona. Y entonces admitirías cualquier uso de la corporalidad que al final no implica a tu persona. Pero esto es tan equivocado y tan falso que, digamos, lo podemos ver a primera vista. Es decir, no somos así. La verdad es que somos una unidad armónica. Déjenme cerrar esta ventana. Somos una unidad armónica y por lo tanto esa unidad armónica es la que tiene que funcionar en la acción de amar. La acción de amar, que consiste al final en ser don y acogida de nosotros mismos, lo hacemos con la humanidad que tenemos y que somos. Y esa humanidad es corpóreo y espiritual. Por lo tanto, el amor humano, el amor sexual, el amor conyugal, implica esa unidad de la persona. Hay otros amores que no son como este, como sería el amor paterno-filial, o el amor con el que la Madre Teresa de Calcuta trataba a sus pobrecitos, o a la gente a la que atendía. Es un amor diferente, en donde la dinámica, a pesar de que es corporal, porque toda nuestra existencia está relacionada con lo que somos. Nosotros informamos a nuestro cuerpo como un cuerpo personal. Nosotros podemos poner nuestra persona en una mirada. El ojo sirve para ver, pero también para expresar emociones. Nuestras manos sirven para coger las cosas, pero también para ponernos en una caricia. O sea, cuando nosotros informamos a nuestro cuerpo con nuestro espíritu, en la medida en que nosotros nos ponemos más plenamente en una acción corporal, la personalizamos. Tú puedes abrazar a un hijo como si cogieras un palo de escoba, pero puedes abrazar a un hijo con el alma. Y entonces en el abrazo está tu persona. Por eso también puedes tener una relación íntima en la que tu persona no comparece. Y entonces te fragmentas desde el punto de vista antropológico. Y entonces es tu cuerpo el que asiste, pero tú no, te ausentas. Y entonces hay muchas veces, esta es la explicación de esos amores pasajeros soportados únicamente en la biología y no en la persona, y eso también explica la fugacidad de ese tipo de relaciones. ¿Y cuántas mujeres se quejan de me buscaba, me buscaba, me buscaba, y cuando por fin me tuvo, se fue? ¿Qué pasó aquí? Pues claro, cuando solo te convoca la materialidad, fragmentas la unidad antropológica de la persona, tu cuerpo asiste, pero tú no. Y entonces no hay implicación personal. Las relaciones, sobre todo a propósito del amor sexual, para poder ser profundas, longevas, duraderas, necesitan forzosamente la comparecencia de la persona entera, no fragmentada.
Y ahí está la clave, en donde puedes ver una pareja de amantes veteranos que tienen 50 años casados, ya unas carcachas que ya ni funcionan, y sin embargo están montados en lo que construyeron amándose. Están montados en lo que construyeron amándose, porque el matrimonio lo confeccionas, pero lo confeccionas con la acción de amar. ¿Por qué? Porque el punto fundamental, el punto fundante, el canon 1057 que dice el consentimiento es el acto de la voluntad por el que te das y acoges, ese se convierte en la dinámica. Lo funda el don y la acogida, pero lo mantiene el don y la acogida. Y a base de don y de acogida vas entrelazando una relación en donde me doy y te acojo. Y tú te das y me acoges. Y esa relación es una relación de correspondencia como una trenza de acciones de don y de acogida. Es es como el momento fundante del matrimonio que se prolonga a lo largo de la vida matrimonial. O sea, es eso que hicimos cuando nos casamos, de me entrego y te acojo, pues es lo que hay que seguir haciendo. O sea, tienes que replicar, es como volver a tocar base en el momento fundacional. Es prolongar ese momento a lo largo de la vida matrimonial. Pero hay un punto de arranque, hay un momento paradigmático, hay un punto en el que la relación cambia, se transforma, se modifica. Antes de ese momento nos amábamos. Ahora somos ya el uno del otro, porque lo hemos decidido así. Casarse no es una metamorfosis que sucede al margen de nuestra libertad, como un gusano se convierte en mariposa, ¿no? No de repente amanecemos casados un martes en la mañana y no supimos cómo sucedió. Hay un momento en el donde interviene nuestra voluntad, y ahí está, es el acto de la voluntad por el cual el hombre y la mujer se dan y se acogen irrevocablemente, constituyendo el matrimonio. Ese es el punto de arranque, el toque de clarín, el cambio de tercio. La relación se transforma y evoluciona sobre una misma historia de amor, una secuencia, lo vamos a ver en la sesión que viene, cómo se forma la historia de amor y cómo llega a un punto y un momento de la transformación en donde la relación deviene en matrimonio. Ningún matrimonio nace a tiempo cero y velocidad infinita, un martes en la mañana sin ningún antecedente, así nada más porque viste pasar a alguien por la calle y dijiste ahorita me caso con ella, ¿no? O sea, son historias de amor que se confeccionan, que se forman. Es pura antropología, pero es antropología del amor sexual. Ahora, muy importante es la consideración de nuestra corporalidad como una corporalidad personalizada y entender bien la diversidad sexual. O sea, el hombre y la mujer son la misma humanidad. Nada más que es la misma humanidad que está encarnada de manera diversa. Y no solo diversa, sino justamente complementaria. De modo que la referencia de ser hombre está en la mujer y la referencia de ser mujer está en el hombre. Nos llamamos hombre en función de la mujer y se llama mujer en función del hombre. Estamos referenciados, toda nuestra vida está referenciada, porque un padre es padre en función de un hijo. Un hermano es hermano en función de un hermano. No puede ser hermano sin hermano, ni puede ser papá de ningún hijo. O sea, lo que somos como personas está referenciado por categorías antropológicas que constituyen nuestra identidad. ¿Quién eres? Y vas a ver que en cuanto te preguntes quién eres, pues mira, soy hijo de este y de esta. Soy hermano de este, esposo de este o de esta, y soy papá de este y de esta. O sea, lo que somos es relacional. Por eso nuestro ecosistema es familiar.
porque nuestra identidad está soportada en vínculos íntimos que nos definen. Si nos quitamos todo eso, nos perdemos absolutamente, no sabemos quiénes somos. Muchas veces ves la angustia de algunos que andan buscando de dónde vienen. Ya sabes, el niño que nunca conoció a su papá y que siempre tiene la espinita en el fondo del alma. ¿Cuál será la cara de mi papá? ¿Quién será mi papá? ¿Quién fue mi papá? Porque nosotros reclamamos esa identidad, o sea, necesitamos reconocer nuestra identidad. Estos vínculos son categorías antropológicas de nuestra identidad personal. Este cuerpo modalizado responde justo a un modo de accionar el amor humano a propósito de la diversidad sexual. O sea, la modalización sexual, ser hombre y ser mujer, implican una apertura comunicativa. Imagínense ustedes ser cuerpos sin sexo. ¿Cómo sería nuestra humanidad si no hubiera diversidad sexual? El encuentro interpersonal estaría súper limitado. Podríamos compartir nuestras cosas, pero no nuestras personas. Podrías dar lo que tienes, pero no lo que eres. La apertura comunicativa que brinda la diversidad sexual hace posible que seamos nosotros mismos lo comunicable, lo entregable, lo acogible. Si no hubiera diversidad sexual, no podría acoger a mi esposa de la manera plena como me lo permite la diversidad sexual. Porque esa apertura que nuestra naturaleza tiene a la comunicación interpersonal posibilita y permite que yo sea lo entregable y ella lo acogible, pero ella como persona y yo como persona. Y tienes ahí el núcleo esencial del encuentro interpersonal, del más radical que le es posible a nuestra humanidad. Todas las relaciones interpersonales nos implican como personas. En todas usamos nuestra corporalidad, porque a alguien lo saludamos a través de nuestra corporalidad. Nuestra corporalidad nos expresa, nos expone, nos manifiesta, a veces nos oculta, a veces en nuestra misma corporalidad nos escondemos. Cuando queremos fingir que no sentimos nada, nos estamos ocultando, no estamos permitiendo que nuestro cuerpo exprese las emociones que quisiéramos expresar. Porque el cuerpo nos sirve para exteriorizarnos, pero también para escondernos. Estamos instalados aquí. Pero la modalización sexual hace que la fascinación de la diversidad nos atraiga y digamos que monte un poquito las posibilidades del encuentro interpersonal, que es el más radical, porque el hombre, su constitución, está perfectamente diseñado para la mujer y la constitución de la mujer perfectamente diseñada para el hombre. De modo que estamos exprofeso hechos para el encuentro. Estamos confeccionados para el encuentro. Y ese encuentro, si es de nuestros cuerpos, que incluye nuestra esencia espiritual, pues entonces la comunicación espiritual más radical a propósito de nuestra corporalidad está en la intimidad. Y por eso la intimidad es número uno en el diagnóstico diferencial del estado matrimonial. La intimidad se constituye en un punto esencial para diagnosticar el estado matrimonial. O sea, no hay matrimonios que estén muy bien y su intimidad muy mal.
o matrimonios que estén muy mal y su intimidad súper bien. O sea, la intimidad es el elemento número uno, que además desparrama. Porque acojo tu cuerpo, acojo el problema, tu tristeza, tu depresión, la bronca de tu mamá. Porque acojo tu cuerpo, te tomo la llamada, te doy el brazo al caminar, te abro la silla, te jalo la silla del restaurante, te abro la puerta del coche. Cuando me hablas y me pides que pase por el pan o las tortillas, ese es un don y acogida de nosotros mismos. O sea, la intimidad, que es el modo más radical de acogernos y de entregarnos, se convierte y se constituye en el punto paradigmático de la dinámica, y toda la dinámica es de don y de acogida. Cuando esa dinámica no funciona, cuando en lugar de la acogida lo que el otro recibe es el sistemático rechazo, entonces te montas a vivir con un roomie y entonces, como no acojo tu cuerpo, tampoco tu problema, tu tristeza, tu depresión. Y como no acojo tu cuerpo, tampoco te tomo la llamada, no te doy el brazo al caminar, vamos haciendo distancia. La intimidad une y si no funciona, desune. Y que no funcione o funcione no tiene mucho que ver con frecuencias, sino con esa comunidad de vida auténtica, desinhibida, de don y de acogida de lo que somos. Cuando alguno de los dos o los dos rechazan la escena íntima, lo que estás rechazando es al otro, al otro. Y entonces, en lugar de construir unidad, construyes distanciamiento. Y antes dormíamos así. Después, uno de un lado y otro del otro. Después, uno en una habitación y otro en otra. Después, uno en una casa y otro en otra. Y después uno se muere y el otro ni va a su funeral. O sea, la dinámica unitiva une, y por eso la intimidad es un hábito de vida conyugal. Un hábito de vida conyugal. Que no solo es copulativa, que implica muchas conductas, pero al final es la acogida honesta y sincera del otro. Es más difícil acoger que entregarse. Entregarse es más fácil que acoger. La dinámica más difícil es la acogida, acoger al otro. Esta situación nos permite como descubrir como 6 líneas antropológicas que vale la pena destacar para entender la relación que existe entre la persona y la acción de amar. En primer lugar, entender que el amor es relación. Se trata de la relación entre mi persona y la tuya. Por lo tanto, se trata de una relación entre personas que son verdaderas, de carne y hueso, que son personas que están en la escena de la realidad. Por lo que es muy nocivo confeccionarnos ideas respecto del otro, porque se trata de abrirse al otro, de tratar de acoger al otro, al que es el otro, no al que yo quisiera que fuera. Porque muchas veces confeccionamos al otro de acuerdo con nuestras fantasías, nuestras necesidades, nuestras ilusiones. Hacemos a otro artificial con el que quisiéramos relacionarnos. Pero el otro que tenemos es alguien real, que es amable y acogible en sí mismo. Por lo que es muy, digamos, muy negativo el confeccionar en nuestro mundo ideal e irreal a un otro que no es el otro real, con quien queremos plantear la relación.
Hay que dejar de construir en nuestra imaginación al otro ideal que yo quisiera, que se corresponde con mis complejos, mis pequeñeces, mis necesidades, y abandonar ese intento de construir al otro para abrirnos al otro real. El otro que es una maravilla el otro, pero porque es verdadero. Cuando tú te inventas al otro, te relacionas con un fantasma, porque estás queriendo acoger lo que tú inventaste, pero el otro no es tu invento. El otro es el otro. Entonces, una primera clave, creo que es importante entender que el matrimonio implica, o el amor sexual implica una relación entre personas de la vida real. Otra relación importante es la relación que hay entre la persona y la relación. O sea, la perfección de nosotros es la perfección de la relación. Cuando una relación está mal, vete en el espejo. No es tu relación la que está mal, estamos mal nosotros. Y como estamos mal, nuestra relación está mal, porque la relación no es algo distinto de nosotros mismos. Somos nosotros en acción. La relación de amor somos nosotros. Está como estamos nosotros. No se puede perfeccionar si nosotros no nos perfeccionamos, porque nosotros somos lo entregable, lo comunicable. Cuando yo soy peor, mi relación va a ser peor. Para tener una mejor relación, tenemos que ser mejores personas. La perfección del amor, la perfección de la relación, es la perfección de nuestras personas. Y ahí, cada quien tiene que trabajar en su escena singular. En la escena singular en la que yo trato de ser mejor persona. Siendo mejor persona, va a ser mejor la relación. Porque la relación no es más que una radiografía de nosotros mismos. Tiene lo que le ponemos. Y lo que nosotros no le ponemos, no lo puede tener. No puedes aspirar a tener una relación de generosidad si no pones conductas de generosidad. O sea, la relación no tiene de dónde coger nada más que de nosotros mismos. Y de hecho coge lo que le damos. Y si le damos cosas negativas, eso es lo que tiene la relación. O sea, cuando tú tienes un problema, digo, desde el punto de vista de los terapeutas, que aquí hay muchos, desde el punto de vista de la intervención y de la terapia, tenemos que trabajar en las personas para que las personas sean mejores personas y entonces informen de mejores conductas a su relación. Hay una ecuación entre la persona y la relación, de modo que la relación somos nosotros mismos. Tú no puedes decirle a alguien, mira, ven a ver, ven a ver mi matrimonio, te lo enseño, como si fuera un cuadro de Velázquez o fuera una puesta de sol, como si tú no estuvieras ahí metido. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tu matrimonio? Pues ese está medio mal, pero yo estoy muy bien. O sea, ¿cómo? Como si tu relación fuera algo ajeno a ti y no tú mismo en acción. Al final, la realidad de nuestros amores, su verdad, su bondad, su belleza o su desastre, es al final nuestro mejor autorretrato. Es nuestra radiografía al final. El estado de nuestros amores es nuestro más fiel autorretrato. Es lo que hemos hecho con nosotros mismos. Claro, aquí intervienen dos, por lo tanto la relación es la combinación de los dos, pero los dos, siendo capaces de amar, son capaces de poner en acción con conductas
que mejoren la relación, mejorando como personas. Por eso es tan importante el trabajo individual. O sea, en la relación es una dimensión de mí, por lo tanto, yo tengo que mantenerme en la pista de entrenamiento, ¿no? Imagínense unos bailarines de esos de pista sobre hielo. Pues el espectáculo es muy hermoso, sí, pero los dos estuvieron en su entrenamiento. O sea, cada quien en su escena singular, entrenando, levantándose en las mañanas, a salir a patinar, para que luego el espectáculo valga la pena. Entonces hay una escena individual en donde de mi trabajo personal va a depender también el estado de la relación. Luego hay otro principio, que ya vimos, el amor es relación, la perfección del amar es la perfección de la persona, la relación de amor somos nosotros mismos. ¿Mm? Amamos como somos. Amamos como somos. Y por eso lo exquisito y lo ecológicamente espléndido que somos, también se expresa y manifiesta en un modo exquisito en el que podemos amar. Pero también, y por desgracia, los defectos de lo que somos se muestran en los defectos de cómo amamos. Hay una relación, una ecuación entre el modo de ser y el modo de amar. Un egoísta no puede dejar su egoísmo fuera de su relación de amor. Un hombre virtuoso incluye su virtud en la acción de amar. Perdón, pero un bipolar ama con su bipolaridad. No puede dejar la bipolaridad al margen. O sea, el modo como somos determina el modo como amamos. Por lo tanto, podemos saber cómo ama a alguien conociendo cómo es. Y también podemos conocer cómo es observando cómo ama. Porque la relación entre nuestro modo de ser y nuestro modo de amar no nos deja salida. El amor es la acción más radical de la persona, es la estructura y la dinámica más esencial. No podemos nosotros quedarnos al margen de nuestra acción de amar. Por lo tanto, nuestra acción de amar es aquello en donde mejor se refleja quiénes somos. Entonces, en el trabajo diagnóstico, estudiando cómo es alguien, puedes imaginarte cómo ama. Y observando cómo ama, también puedes conocer cómo es. Porque hay una relación antropológica esencial. Porque la acción de amar nos implica enteros. Muchas cosas en nuestra humanidad, todas desde luego, nos implican. Pero el amor nos implica absolutamente enteros. Por eso a veces en las relaciones familiares es en donde de mejor modo mostramos lo que de verdad somos. Porque en la acción de amar estamos tan implicados que no podemos separar lo que somos y el modo como somos del modo como amamos. Un cuate que es generoso ama con generosidad porque es generoso. Un egoísta pues ama con su egoísmo y así se relaciona. Entonces es un principio muy útil, no solo para ver la profundidad y la exquisitez con la que podemos amar, que es la profundidad y la exquisitez con la que podemos ser. Eso que podemos ser tan maravilloso se puede expresar en nuestra acción de amar. Pero también, y por desgracia, lo más triste, lo más inconfesable, lo más indecible debuta en este tema. En donde el hombre y su posible mezquindad debutan, digamos, en la acción de amar. Y otro principio, que sería el último, es que
El amor pertenece al mundo de la acción. Hay muchas teorías en torno al amor. La verdad, a mí, la que me parece más útil de todas las visiones respecto del amor, es el amor pertenece al mundo de la acción. El amor es un comportamiento. El amor es una conducta. ¿Cuál? La de darme y acoger. Si yo me entrego y yo acojo, yo amo. Si no, no. O sea, el amor no es una convicción, es una acción. El amor no es un sentimiento, aunque produce sentimientos. El amor no es una pasión, aunque hay pasiones involucradas. El amor es un comportamiento. Consiste en darte y acoger. Porque hay quienes aman mucho a sus hijos, pero ni se les dan ni los acogen. Hay quien ama muchísimo a su esposa, pero no la pelan. Aman más el trabajo de su oficina o su negocio. O sea, a ver, no estoy diciendo que tienes que dedicarte a mimar a tu esposa todo el día. Simplemente que si quieres saber cuánto la amas, pregúntate cuánto te le entregas y cuánto la acoges. Porque somos dados a conceptualizar el amor y desincorporarlo de la conducta. Y entonces tenemos conductas que son totalmente anacrónicas al famoso concepto de amar. Y sobra quien dice que lo primero en su vida es su familia, pero a la hora de la acción puede que sea lo último. Entonces, tratar de cuestionarnos cómo nuestro amor se plasma en las conductas, creo que es muy, muy valioso, muy útil. Y esforzarnos para que nuestras conductas avalen nuestros amores. Y entonces llevemos al terreno de la acción, al terreno del comportamiento, del análisis conductual, el tema del amor humano. Bueno, que arranque la sesión de preguntas y respuestas. Ay, Luis, muchas gracias por la sesión de hoy. Encantada, feliz, siempre aprendemos muchísimo de ti. Me Qué quedé con bueno, una pregunta Ángeles. del inicio. Dime. A ver, a ver si entendí bien o me corrigen, por favor. En cuanto al matrimonio civil, si, a ver, si hay matrimonio civil, pero no se casaron por la iglesia, es matrimonio, es un matrimonio válido, pero no es sacramento. Es que fíjate, a ver, lo que pasa es que tienes que analizar el cuadro completo. Si se trata, por ejemplo, de dos que no son bautizados, no les obliga la forma canónica. Mm, Si están bautizados en la Iglesia Católica, están obligados a la forma canónica de celebrar el matrimonio, a menos que pidan una dispensa. ya. Entonces, el solo matrimonio civil de dos bautizados que no tienen la dispensa de la forma de celebración, no se le reconoce validez. Es lo Okay. mismo que sucedería si tú te casas por lo civil y en lugar de ir al registro civil vas a la casa de tu vecino. Y luego le Mm, dices al Estado que reconozca tu matrimonio, oye, pues si me casé con mi vecino. Pues no, señor, usted tiene que manifestar su consentimiento aquí ante la autoridad civil para que el Estado reconozca su matrimonio. También la ya. iglesia te dice, oye, estás bautizado en la iglesia católica, pues lo normal es que si estás bautizado en la iglesia católica es que vengas y que aquí celebres tu matrimonio. Claro. ¿Me entiendes? Y, y una pregunta más. En cuanto, si es del consentimiento y estás hablando del amor y todo, em, ¿qué pasa con las personas? Digo, alguna vez tuve alguna plática con una persona que decía, o sea, las personas con una discapacidad intelectual o, por ejemplo, con un síndrome de Down,
eh, ellas, todas esas personas pueden casarse, o sea, tienen una capacidad de amar, pero no, o sea, ¿es válido un matrimonio entre dos personas con alguna discapacidad Es que mira, visual? a ver, fíjate bien una cosa, ninguna realidad es por decreto la incapacidad de nadie. La incapacidad, y lo vamos a ver en un tema más adelante, la incapacidad es el efecto de una causa. Entonces tú tienes, por ejemplo, tú tienes una persona con síndrome de Down. Supongo yo que hay grados y diferencias, digamos, o niveles de afectación del síndrome en donde bajo ciertos parámetros la persona no es mínimamente capaz de entender y de querer lo que está haciendo. Ok. O sea, casarse es un acto cualificado. Casarse es coger tu historia de amor y convertirla en tu proyecto biográfico. ¿Qué diferencia hay entre una pareja de amantes y una pareja de esposos? ¿Los amantes se aman? Sí, se aman. ¿Pero han hecho de su historia de amor su proyecto biográfico? No. Eso es casarse. Casarse es coger tu historia de amor y convertirla en tu proyecto de vida. Y entonces, el día que te casas, estás comprometiendo tu futuro entero. Porque lo estás convirtiendo en tu proyecto de vida. O sea, es aquí a morir iguales. O sea, estás asumiendo eso. Ahora, para asumir eso hay que tener cierta capacidad. Y el que no tiene esa capacidad para poder controlar su destino, para poder definir su proyecto biográfico, para vincularse a una tarea como la de hacer una familia, pues entonces no tiene la capacidad de hacer esto. A ver, ¿tú puedes pasar a un incapaz por las ceremonias? Sí puedes. Pero ya vimos que las ceremonias no causan el matrimonio. El matrimonio lo produce el consentimiento, y el consentimiento no es el consentimiento con el que vas al cine, sino que es un acto de voluntad en donde tienes una implicación radical de tu historia. Porque el día que entras y el día que sales de tu boda, tu vida cambió. Entras soltera y sales casada. ¿Qué significa ese cambio? Tu vida se modificó, y se modificó radical, ¿eh? Hay unos que entran solteros y salen igual de solteros que como entraron, y fueron como a la boda de un cuate, y era su boda. Pero eso no es lo normal. Eso es una anomalía. Algo pasa ahí. Tal vez se presentó en un estado etílico producto de una fenomenal despedida de soltero. No lo sé. O sea, pero hay que analizar, digamos, el caso. Pero como aquí nada es nunca y nada es siempre, tampoco ningún problema es por decreto la incapacidad de nadie. O sea, tienes que medir o tienes que tratar de entender hasta dónde la situación afecta que el dominio que la persona tiene que tener sobre sí misma y su destino biográfico. El que no puede disponer de sí mismo, porque aquí no dispones de una casa, aquí no estás vendiendo un coche, aquí estás disponiendo de ti. Tú eres el objeto disponible, tú eres lo entregable. Entonces, aquí de lo que se precisa es de disponer de ti mismo. Y hay muchos, por desgracia, que no tienen esa madurez, digamos, para gestionar su vida que les permite disponer de sí mismos. Que disponer de ti mismo es mucho más profundo y mucho más importante que disponer de una casa, de un coche o de un pastor alemán. Correcto. Sí, gracias, clarísimo. Muchas gracias. Adelante, Ángeles, por favor. Gracias. Está un poco mal mi señal. Si no, bueno, si no puedo hacer la pregunta, nada más me dicen, por favor. A ver, Luis, son de los últimos dos puntos
de los que hablaste. Que sigue. Dice, el amor pertenece al mundo de la acción. Sí. Tenemos a conceptualizar el amor. Y decías el ejemplo de quienes han todo, pues bueno, que el tema del trabajo y demás. Pero en las condiciones actuales, o sea, muchas veces nos... Híjole, ¿sabes qué? Te oigo muy mal. Quizás si apagas tu cámara, Ángeles. Es que está muy mal la señal. Por amor de mi familia. Lo voy a escribir entonces mejor. No sé si pudieras formular tu pregunta por escrito, a lo mejor en el chat, a lo mejor ahí si pudieras ponerla, porque no logro escucharte. Entendí que empezaste con el tema de que el amor pertenece al mundo de la acción, pero ya no entendí la pregunta. Lo hago por escrito mejor, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra? Sí, Luis, Adelante, Luz. gracias, vale. Luis, una pareja de novios que son bautizados, hoy en día ella es agnóstica, él es ateo. Se casaron al civil. Vi que hablaste que hay una obligatoriedad para los que están bautizados. ¿A qué te refieres con que es obligatorio el rito, ¿no? O el sacramento por ser bautizado? Nada, a que, digamos, la iglesia no va a reconocer eso como un matrimonio válido. ¿Por qué? Porque se trata de personas que por estar bautizadas en la Iglesia Católica debieron acudir a la Iglesia Católica a celebrar su matrimonio o pedir una dispensa si tenían una causa legítima para dispensarla. Pero ya en su ateísmo y la otra en agnóstica, pues ya, para ¿sabes ellos qué lo pasa? principal es el amor. Sí, claro, es que eso es lo que pasa. O sea, Ujú. pareciera que el matrimonio fuera enemigo del amor, ¿no? O sea, como para otro tipo de cosas no hacemos eso, ¿no? Cuando compras una casa no te niegas a ir al notario. Imagínate que el que te la vende te dice, hombre, te la vendo aquí, lo firmamos aquí en una mesa, no hay problema, no necesitamos ir a la notaría. Ya no fue. ¿Comprarías una casa en esas condiciones de que te dijeran, pues no me traigas al notario? No, Pues claro. claro, exactamente. Entonces también la voluntad auténtica de casarse también abarca el deseo de ese reconocimiento de nuestro amor, de nuestra unión, rechazar las formas con las que la cultura, digamos, avala lo que hacemos. Por un lado es un poco inexplicable. Por otro lado, implica tal vez como cierto regateo en la radicalidad de lo que estamos queriendo hacer. Porque si a mí alguien que me vende una casa me dice que no le lleve yo al notario, le digo, oye, espérame tantito, o sea, ¿me quieres vender o no? O sea, porque eso de que no me traigas al notario me da a entender un poquito como que a lo mejor tu voluntad de venderme como que está medio en cuestionamiento. O sea, ¿por qué el que se casa rechaza las formas que la sociedad avala para acoger lo que estás haciendo? Esto sucede por dos cosas. Una, porque han confundido el papel de las ceremonias y se niegan, con toda razón, a que una ceremonia sea la causa de su unión. Y ellos dicen, no. Y tienen razón, porque el canon dice el matrimonio lo produce el consentimiento, no dice que las ceremonias. Pero las ceremonias son necesarias para el reconocimiento de lo que hacemos. Y eso es en todos los órdenes. ¿Por qué firmamos contratos de arrendamiento? Un contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades, no tiene por qué estar en un papel. Lo materializamos porque queremos dejar vestigio de lo que estamos haciendo.
para darle seriedad y formalidad a lo nuestro. Lo mismo pasa en el matrimonio. Es más, los que rechazan unas formas inventan otras. Así, te lo digo, no van a la iglesia, pero van a una montaña con un chamal y queman incienso de no sé qué, y se inventan un celebrante que no es el cura ni el juez, pero acaban inventándose una forma. En lugar de acoger las formas que la cultura tiene establecidas, que estamos de acuerdo en que no son lo esencial. Pero desde el punto de vista del reconocimiento de lo que estamos haciendo, sí son importantes, sí son necesarias. Te van a decir, oiga, ¿cómo que compraron y vendieron la casa y ni siquiera en una notaría? Pues no te van a reconocer la compraventa. Cuando quieras demandar que te entreguen la casa, te van a decir, bueno, ¿y dónde está la compraventa? Pues es que nada más nos pusimos de acuerdo. Y aunque es verdadero, en el fondo, pues no hay reconocimiento. Solamente a nivel civil. Punto. Sí, porque fueron con el juez de lo civil, que si van con su vecino tampoco lo reconoce el civil. Sí, claro. Exactamente. No hacen en la iglesia lo que sí hacen en el Estado. Van con el juez de lo civil. ¿Por qué? Porque civilmente quieren todas las consecuencias que significa que me casé. Y entonces la seguridad social, el crédito hipotecario, el seguro de vida, todo lo que implica estar civilmente casado. Entonces tienen un interés específico en que el Estado le dé cobertura a su relación. Y por eso van al juez de lo civil. Por eso no lo hacen con un compadre, ¿no? Pero no saben qué pasa en el divorcio, ¿verdad? Todo lo que implica también. Pues sí. Pero bueno, el derecho civil tiene sus reglas. Y a ver, el matrimonio, el derecho civil fíjate, en la historia del derecho civil, el matrimonio civil nace en la Revolución Francesa, en el Código de Napoleón. Antes de la Revolución Francesa no existía el concepto de matrimonio civil. Y surge un poquito con legítimo derecho para decir, oigan, pues los que no estamos bautizados en la iglesia ni nos interesa el tema de la religión, ¿que no podemos casarnos? Claro que sí. Claro que sí. El matrimonio es una realidad natural. Y entonces el Estado implementa un matrimonio civil para que esos matrimonios tengan un reconocimiento civil, digamos, en el Estado. En México el matrimonio civil nace en la época de Benito Juárez. O sea, el matrimonio en México, el matrimonio civil tiene de Benito Juárez para acá. 1860 y pico para acá. Antes de 1860 no existía el matrimonio civil. No existía. Imagínate los siglos que México vivió sin matrimonio civil. A partir de la ley de Juárez nace el matrimonio civil. Pero no había No hagas eso, una ¿cómo se parece disputa, burdel? no había una disputa por lo que era el matrimonio. O sea, el concepto de matrimonio era idéntico. Tú ya es muy tarde. El concepto de matrimonio era No, te idéntico. estoy preguntando cuánto le falta. Sí, simplemente estaba el concepto de un matrimonio civil reconocido por el Estado como un concepto paralelo al concepto de un matrimonio de reconocimiento en la iglesia. Pero nace un fenómeno un poquito esquizofrénico. Y entonces pareciera que hay dos matrimonios, como si yo tuviera dos vínculos. O sea, a ver, tengo dos vínculos con mi esposa, un civil y un canónico. O sea, ¿la relación con mi esposa es una sola realidad o son dos? O hasta podría yo tener una esposa por la iglesia y otro por lo civil. O sea, por fin, ¿quién es mi esposa? O sea, creamos un escenario medio loco, medio esquizofrénico, en donde tú te casas dos veces, ¿no? Te casaste el 15 de marzo por lo civil y el 1 de mayo en la iglesia. ¿Cuál es tu aniversario?
¿Marzo o mayo? ¿Qué día te casaste? Y lo sabemos bien, porque sabemos nosotros qué día verdaderamente cambió nuestra vida. Ese día es el día que nos casamos. Pero ahora resulta que tenemos dos fechas. Y probablemente cuando te preguntan, ponga su fecha de matrimonio, a lo mejor pones tu matrimonio en la iglesia y ahora resulta que tu acta de matrimonio civil dice otra fecha. Entonces tienes 2 bodas. Se pueden tener 2 bodas. Es posible que, o sea, ¿en cuál de las 2 te entregaste de verdad? Porque tú no puedes casarte 2 veces. Digo, sí puedes casarte 2 veces habiendo concluido un matrimonio, porque a lo mejor enviudaste o una cosa así, bueno, pues te vuelves a casar, te casas 2 veces. No, pero yo me refiero a que me caso 2 veces contigo. ¿Me puedo casar 2 veces contigo? Solo me puedo casar una. Entonces hemos creado toda una confusión en torno al paralelismo entre el matrimonio por acá y el matrimonio por allá, cuando el matrimonio es una única realidad, es una sola cosa. Pero todo esto ha venido, y entonces tienes 2 matrimonios, ¿no? Además ahora, ya un chavo dice, oye, espérate, yo me caso por lo civil, por la iglesia, no, porque ahí es para toda la vida y aquí no. Y yo la verdad, lo que quiero es algo que si no funciona, ahí muere. Está queriendo el matrimonio. Si él lo que quiere es algo así medio temporal, revocable, y por eso no acude a la iglesia porque dice, no, ahí es para siempre. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Algo que no sea para siempre? ¿Y eso es querer el matrimonio? ¿O puedes querer cualquier cosa? Llega una hija y le pregunta a su papá, papá, ¿qué debo querer si quiero vender mi bicicleta? Y el papá le dirá, mira, si tú quieres vender tu bicicleta, lo que tienes que querer es que cambie de dueño a cambio de un precio. Tú entregas la bicicleta y a ti te entregan un precio. Oye, papá, y si lo que quiero es regalarla, ¿qué debo querer? Ah, pues si lo que quieres es regalarla, lo que tú debes querer es entregar la bicicleta a cambio de nada. Eso es regalarla. Papá, y si lo que quiero es alquilar la bicicleta, ¿qué debo querer? Ah, pues mira, ahí entregas el uso de la bicicleta, no entregas la propiedad de la bicicleta, solo entregas el uso a cambio de un dinero periódico que te pagan por el uso de la bicicleta. Fíjense cómo los actos humanos con tantitita diferencia se llaman diferentes. La donación y la compraventa se parecen muchísimo, nada más que en una hay precio y en la otra no. El arrendamiento se parece mucho al comodato. Nada más que el comodato es gratis y el arrendamiento es a cambio de una pensión. Y el arrendamiento se parece mucho a la compraventa, nada más que en el arrendamiento no te entregan la propiedad y en la compraventa sí. Ahora llega la niña y le dice a su papá, papá, si lo que quiero es casarme, ¿qué debo querer? ¿Qué debo querer? ¿Y qué le dice el papá? Lo que quieras, lo que se te antoje, lo que te dé la gana. ¿O hay algo que debes querer para querer casarte? Porque muchas veces lo que no quiere la persona es casarse, pero misteriosamente quiere la celebración. El matrimonio no lo quiere, pero quiere la boda. ¿Por qué? También es un fenómeno que veremos y que es un fenómeno que se llama la simulación o la falsificación del signo nupcial, o sea, es el que utiliza el signo, pero no quiere lo que el signo significa. Es como si llegaras con el notario y le dices, oiga, quiero vender, pero no quiero transmitir la propiedad. ¿Qué? A ver, dígame usted. O sea, usted quiere vender, pero no quiere transmitir la propiedad. Pues sabe usted, lo que usted no quiere es vender. Haga otra cosa. Llega el que se quiere casar y dice, oiga, mire,
me quiero casar, pero la verdad, ser solo para ella, no le atoro. Y estar para ella toda la vida, no le entro. Yo no quiero una relación para toda la vida. Bueno, pues lo que usted no quiere es casarse, haga otra cosa. Haga otra cosa con su vida. Pero no venga aquí a coger el signo nupcial para una cosa que no es la que el signo significa. Como el notario, no venga usted a firmar la escritura si no quiere transmitir la propiedad. No, es que yo quiero vender, pero no quiero transmitir la propiedad. Es que yo me quiero casar, pero no quiero hacer una familia con ella. Sabes, lo que quieres es otra cosa. Mejoras la otra cosa que quieres. Porque además esto no te va a funcionar si no haces lo que es esto. Imagínate una relación en donde uno llega a rentar y el otro a comprar. Uno piensa que es un alquiler y el otro piensa que es una compraventa. ¿Qué quieres que salga de ahí? Un problemón. Porque el que vendió va a decir, págame. Y el que rentó va a decir, oye, perdón, pero a mí yo no te compré la propiedad, yo nomás te la estoy alquilando. Imagínate esas dos posiciones. Bueno, así pasa en el matrimonio. Uno llega queriendo una cosa y el otro quiere otra cosa que es totalmente contraria a lo que quiere el otro. ¿Qué va a pasar ahí? Si no quieren lo esencial, los dos, de lo que el matrimonio es, pues va a salir un entuerto de eso. Y las ceremonias, desgraciadamente, no son tan poderosas. Ojalá las ceremonias pudieran modificar las intenciones de los amantes. Ojalá las ceremonias, y gracias a las ceremonias, se pudieran enderezar los defectos del consentimiento de los enamorados. Pero no, las ceremonias no son tan poderosas. Ninguna ceremonia puede hacer que queramos lo que no queremos. No sé si haya otra por ahí. Ya se nos está pasando el tiempo. Sí, tenemos dos más, Luis, tú nos dices. Bueno, Está pues, en el chat la de a ver, Tres. ¿cómo la puedo ver? ¿Cómo puedo ver la del chat? Ángeles. Si quieres te la leo, Luis. A ver, ¿cómo justificar que se trabaja en exceso? ¿Cómo? ¿Es esa? Sí. Ángeles, ¿verdad? ¿Cómo justificar que se trabaja en exceso por amor a la familia? Para que no les falte nada. Mira, entiendo perfectamente, porque fíjate una cosa, los espacios y tiempos de nuestra vida. O sea, nuestra vida, digamos, se construye con un contenido. La vida es temática. Hay sentido, contenido y unidad. El sentido es a dónde voy. El contenido es el tema, el amor, el trabajo, la cultura. Y la unidad es la continuidad biográfica. O sea, nosotros somos una historia desde el principio hasta el final. Y entre más armónicamente la historia sucede, con menos tropiezos biográficos, la unidad es un rompecabezas mejor estructurado. El contenido de nuestra vida es temático. Ciertamente, tenemos como muchas historias dentro de la historia de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una historia profesional. Está la historia de la relación con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos. Está la historia de mi empresa, de mi negocio. O sea, somos muchas historias. Pero dentro de ese conjunto de historias, cada uno se erige como en el administrador de su vida, de su tiempo. Cada quien destina en función de sus prioridades los tiempos y espacios de su vida. Y ciertamente hay materias de nuestra vida que son más materiales y hay materias que son más espirituales. Por ejemplo, nuestra relación con Dios es tan inmaterial que la puedes llevar a cualquier lado. Porque a Dios lo puedes traer en tu vida, en donde estés. Es súper portátil.
Ahora, la relación con tu trabajo, pues es estar en la fábrica, es estar en la línea de producción. No hay manera de que atiendas a tu negocio. Si tu negocio demanda presencia física, pues tienes que estar. La relación con nuestros hijos y con nuestra esposa es una relación que tiene componentes espirituales y componentes materiales. No requiere de excesiva presencia física, porque hay una unidad espiritual. O sea, una pareja de amantes pueden sobrevivir a mucho tiempo de ausencia en el sentido de que su amor los soporta. Pero ciertamente tiene que haber el trato y la asiduidad de lo nuestro. Entonces, tienes que dosificarle a la relación lo necesario, que es ahora lo que le llaman el tiempo de calidad y todas esas cosas, pero al fin es una medida suficiente que tampoco puedes cuantificar porque cada relación es distinta, pero es una medida que debiera ser suficiente como para que la pareja se sienta atendida, acogida. A ver, una persona que tiene demasiado trabajo puede tomarse la molestia de hacer una llamada de 5 minutos. El tema es cuando no lo prevé, no lo ve, no se da cuenta que está acumulando una conducta que probablemente en lugar de hacer unidad hace distancia. Y con el pretexto a veces de la necesidad económica y de que tengo que trabajar, a lo mejor hasta, por ejemplo, en España, yo suelo ir mucho a España y ahí trabajan, a veces tienen 2 trabajos las gentes, ¿no? Porque la demanda de euros, lo caro de la vida, los obliga a tener multitrabajos, ¿no? Y a veces tienen 2 trabajos entre semana y otro el fin de semana y viven en una locura. Y sin embargo tienen que abrirse espacio para que sus biografías, sus relaciones fructifiquen. O sea, no hay ninguna razón por la que el matrimonio pueda ser un éxito si no construyes el matrimonio. ¿Cuántas horas y cuánto tiempo tuviste que invertir en tu carrera profesional? ¿Cuántas horas y cuánto tiempo demanda un negocio para que funcione? ¿Tú crees que el matrimonio va a funcionar sin la dosis necesaria de espacio y tiempo? ¿Por qué? Claro que no, porque el matrimonio es una hechura nuestra. Como me lo decía un profesor, es un juego de armar. Hágalo usted mismo. Póngale lo que usted quiera y quédese con lo que usted hizo. Entonces, tiene la respuesta a tu pregunta es, pues hay que conciliar el trabajo con la vida familiar. Sí. Y hay que darle su mínimo pero necesaria dosis de espacio y de tiempo al matrimonio y a la familia. De lo contrario, pues abandona tu negocio. A ver cómo le va. Deja de ir a tu despacho, deja de atender tu empresa y a ver cómo le va. Y vas a ver. Había otra pregunta, ¿no? Muchas gracias, Luis. Sí, hay 2 más. Una es Híjole. de Eloína y otra es de Gema. Son 20 para las 9, ¿eh? O sea, digamos, los que quieran bajarse, pues siéntanse con la libertad de que tampoco aquí se trata de que excedamos los horarios establecidos. Pero bueno, yo hago la quieren semana que otros entra. 5 o 10 minutos o si quieren No. formularla en lo que esperamos la próxima semana, como quieran. Yo lo hago la semana que entra. Bueno, muy bien. ¿Había otra? Eloína. Sí, mi pregunta es, hablando de esta cuestión de la nulidad del matrimonio, principalmente es, por ejemplo, yo leí hace tiempo un libro y me hace mucho sentido con todo lo que tú estás explicando, mucho más profundo y mucho más, sí, pues con todo esto respaldo de los cánones y todo, de que si no vas con al matrimonio con estas, por decir, estatutos, pues es nulo, ¿no? Porque es como tú dices, es el contrato, ¿no? Así. Y desde ahí ya es nulo porque no vas con esa disposición
al sacramento. Y entonces yo he estado, pues digo, ahorita vemos mucho nulidad de los matrimonios, como me tocan en conversaciones con amigas y personas que anulé mi matrimonio y lo anulé y con una como facilidad, y es así como ya es algo muy común. Pues yo digo, pues sí, porque hubo causales, estuvo nulo, ¿verdad? Pero ahora no es solo eso, sino por ejemplo tengo 2, 3 amigas que se van a volver a casar por la iglesia y yo digo, y vas, o sea, con todo este concepto, o sea, a todos le pregunté, o sea, sí vas con esto y va muy ocupada en la ceremonia, pero no en el sacramento. Entonces, como la iglesia, yo estaba escuchando una plática, de hecho tuya, en donde mencionaba, o sea, creo que sí es en una plática tuya en YouTube, que mencionas como como una alerta que manda o sea, en estos casos para volver a contraer matrimonio por la iglesia. ¿Qué sucede aquí? O sea, la iglesia vuelve a aceptar, o sea, o pues está en la confianza de que viene otra vez esa pareja o esa persona a casarse otra vez por la iglesia, pero viene, o sea, llega igual o muy parecida. No sé si me expliqué. Sí. Mira, en primer lugar hay que entender que la nulidad no es constitutiva, es declarativa, es declarativa. O sea, y esto un abogado lo entiende bien. A ver, no es que te declaren nulo el matrimonio, como si hubiera sido válido y luego te lo declararon nulo. ¿Sí? O sea, es el reconocimiento de que la relación no fue matrimonial. Entonces, la verdad es que no te casaste. O sea, la nulidad en la iglesia, nullum viene del latín que significa nada. Es decir, aquí no hubo matrimonio. Entonces, eso, tras un análisis de acuerdo con estos principios matrimoniales, la iglesia dice, perdón, pero aquí este cuate se relacionó de una manera que no es matrimonial. O sea, aquí no hay matrimonio, a pesar de que hubo ceremonias y liturgia y la misa fue en catedral y la celebró el cardenal. A pesar de todo eso, aquí no hubo matrimonio, porque el matrimonio lo produce el consentimiento, pero un consentimiento verdaderamente matrimonial. Entonces, te declaran la nulidad del matrimonio. Porque, en primer lugar, porque la pediste. O sea, vas a un lugar en la iglesia en donde dices, oiga, por favor, estudie mi caso, y si les consta que esto es nulo, declárenlo, por favor. Porque yo traigo una realidad que no es matrimonial y una apariencia nupcial que hacen cortocircuito. Lo que es no parece, y lo que parece no es. Entonces, la nulidad lo que hace es poner las cosas sobre la mesa y dejarlo en la realidad. Si la realidad es que no hubo matrimonio, pues que se declare nulo el matrimonio y se cancele la partida matrimonial. Y lo primero que te dicen es, pues cásese cuando quiera. Porque usted no se casó. Ahora, la libertad de casarse, pues es un derecho fundamental. O sea, nadie te puede restringir el derecho al matrimonio. En algunas ocasiones graves, la iglesia pone una cosa que se llama el vetum. Pero el vetum lo pone cuando hay razones justificadas para sospechar que se va a repetir la misma situación. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene una incapacidad importante para el matrimonio, desde luego le declaran nulo el matrimonio porque si fue incapaz, pues se lo declaran. El problema es que pueda volver, como la incapacidad no se la ha quitado, no la ha compuesto, pues entonces va a repetir el numerito. Pues la iglesia le dice, oye, a ver, si te quieres volver a casar, aguántame tantito, tú necesitas atención especial, endereza tu situación, compón tu problema, porque como el matrimonio somos nosotros y al final es nuestro autorretrato, y tú entraste al maratón con la cadera fracturada, pues te vas a apuntar al siguiente maratón sin haberte puesto la prótesis y entonces te va a volver a pasar idénticamente lo mismo. Entonces, en esos casos sí se restringe.
Ahora, que cada día veamos más nulidades, estoy seguro que cada vez va a haber muchas más. Porque cada vez está más masificada la inmadurez, cada vez está más generalizada digamos, la incapacidad. Tal vez la gente quiere otras cosas y a eso que quiere le quiere llamar matrimonio. Entonces, quieren otra cosa que no es el matrimonio, pero la meten a las formalidades nupciales. Y como tienes lo que hiciste, si lo que hiciste no es matrimonial, pues te quedas con lo que hiciste. Y si lo que hiciste no fue el matrimonio, no tienes el matrimonio de verdad. Aunque hayas pasado por catedral. Entonces eso también está pasando mucho. Entonces hay muchos que diseñan su matrimonio a su gusto, a su medida. La iglesia no se chupa el dedo, la iglesia sabe cuál es la relación natural matrimonial. Y por eso dice, a ver, si tú inventaste una relación distinta, pues hombre, empréndela con alegría, haz lo que quieras, pero no vengas aquí a casarte. Aquí ven a casarte si lo que quieres es el matrimonio, como el notario. Oye, si no quieres transmitir la propiedad, pues no vengas a vender. ¿Cómo vienes a vender y no quieres transmitir la propiedad? O sea, hay algo que los novios deben querer para querer el matrimonio, si no quieren otra cosa. Y nadie los obliga a casarse, pues si no quieren casar, que no se casen, pero si se quieren casar, que se quieran casar de verdad. Porque también por eso se ha multiplicado el fracaso matrimonial. Porque cuando la relación no es matrimonial, no va a dar resultados matrimoniales. Porque no es. Porque no es. Bueno, si quieren ya, aquí le paramos. Nos vemos el próximo miércoles. Me da muchísimo gusto y les estoy muy agradecidos de que se apunten a estas jornaditas dialógicas. Siéntanse muy cómodos, y pregunten lo que quieran. Aquí no importa, pues estamos entre amigos y no pasa nada. Y yo también lo que digo, y a lo mejor digo alguna burrada y pues ahí me la dispensan. Si alguien me quiere corregir, pues también estoy dispuesto a una buena amonestación si me equivoco. Gracias, Luis. Muy bien. Nos vemos el miércoles. Gracias, Mil bye. gracias, hasta luego, buenas noches. Estén muy bien. Bye. Bye. Acuérdense que está por ahí mi mail también, si alguien quiere algo en particular o adelante. Gracias. Ay. Muchas gracias, Luis.